La herencia en programación orientada a objetos es un concepto fundamental que permite crear nuevas clases basadas en clases existentes, conocidas como superclases, heredando sus atributos y métodos. En Python usar la herencia puede ser muy útil debido a que nos permite reutilizar código, facilitando la extensión y modificación de clases existentes, además de mantener una jerarquía entre las clases, ayudándonos a agregar métodos y atributos sin afectar la clase original o superclase. A continuación del video vamos a ver cómo implementar la herencia usando Python. Sin más nada que decir, continuamos con el video. Bueno, como vimos en la introducción, básicamente en Python una herencia es tener una clase padre, una superclase, donde este le va a heredar todos sus atributos y sus métodos a una clase derivada o una subclase, para que esta clase derivada pueda gozar de los atributos y métodos de su clase padre y de esta forma agregar más atributos o más métodos sin perder lo que le está heredando, la superclase. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en código? Básicamente voy a hacer un ejemplo práctico donde trabajemos un poco con los que son las facturas, ya que las facturas pueden tener diferentes tipos. Entonces de esta forma podemos demostrar cómo heredan cada una de ellas. Lo voy a empezar con mi clase base o mi superclase, que va a ser clase invoice o factura. Entonces la creamos. Voy a generar un método constructor que se va a encargar de recibir parámetros para generar o para crear mi factura. Lo hacemos con el método init, que es un método mágico de Python. Como propiedad inicial vamos a crear primero lo que vendría siendo el número del invoice o el número de la factura, que lo vamos a recibir de aquí afuera. Vamos a tener también lo que sería el seller name, que también lo quiero recibir de aquí. Vamos a tener un buyer name, que va a ser la persona que compre. Vamos a tener una propiedad que sea create at, que es como la fecha que se creó. Y por último, items, que va a ser los artículos o elementos que está comprando la persona o lo que sea que se está registrando en la factura. Items. Y como decía, para ejemplos prácticos vamos a hacer dos métodos. Uno que sea un método getTotal, por ahora voy a colocar pass. Y otro método que sea printDetails, que básicamente es para imprimir como la información de la factura. Ahí vamos a imprimir los nombres, los detalles y todo eso. Ahora para ver en práctica lo que es la herencia en Python, voy a crear tres clases que van a heredar de invoice. Por ejemplo, quiero crear primero una standard invoice, que va a ser la más sencilla. Quiero una commercial invoice, que va a tener otros atributos. Y quiero un electronic invoice, que va a contar también con otros atributos. Entonces, esta clase invoice va a ser nuestra superclase, que podemos ver que cuenta con ciertos atributos y dos métodos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos heredárselo a cada una de estas clases derivadas o subclases? En Python, para heredar lo que son las propiedades de una clase padre, simplemente abrimos las llaves y adentro colocamos el nombre de la clase que queremos heredar. Por ejemplo, en este caso es invoice. Ahora, si yo voy aquí, hago lo mismo para las otras clases, invoice. De esta forma, ya yo estoy heredando todos los atributos y métodos de mi clase invoice a esta clase standard invoice, commercial invoice y electronic invoice. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Si yo hago algo como esto, por ejemplo, voy a colocar aquí estándar y voy a instanciar mi clase estándar. Standard invoice. Aquí, por ejemplo, le tengo que pasar, como aquí estoy heredando, le tengo que pasar lo que es el invoice number, que quiero que sea 1, por ejemplo. Luego me pide el seller name, voy a colocar que soy yo. El buyer, que es, por ejemplo, Christian o Víctor, otro nombre. Y por último, la fecha de hoy. Por ahora solamente lo voy a colocar aquí de manera enduro, como quien dice. 11.06. Y los ítems, por ahora voy a colocarlo vacío. Entonces, si yo a este estándar yo hago un print de standard.buyerName y voy a la terminal y lo imprimo, podemos ver de esta forma que al momento que yo ejecuto el archivo, estoy obteniendo lo que es el nombre de la propiedad Víctor, porque estoy aquí imprimiendo el buyer name, que en este caso se lo estoy pasando aquí Víctor. Entonces, de esta forma podemos ver que estamos heredando todas las propiedades o los atributos de la clase invoice y de esta forma estamos utilizándolo en una nueva clase que se llama standard invoice. Ahora, para continuar aquí un poco para empezar a hacer la herencia y cómo utilizaríamos la herencia para, aparte de obtener los atributos de esta clase padre, utilizarlo y agregarle más funcionalidad. Por ejemplo, a estos dos métodos voy a hacer de una vez lo que es la lógica, que básicamente lo que quiero es retornar el total de la factura. Entonces, básicamente estoy utilizando un método incorporado de Python, sum, donde estoy devolviéndole todo lo que son los price en mi lista de ítems. Entonces con eso tenemos la suma.
Y el print detail es básicamente estoy mostrando el número de la factura, el vendedor y el comprador. Y estoy listando todo lo que es la lista de ítems. Y también creé un diccionario con varios, bueno, una lista de diccionarios con los ítems que voy a utilizar. Entonces, si seguimos aquí haciendo la prueba, por ejemplo, aquí el estándar, como es un estándar, me sirve que esté heredando los atributos y los métodos tal cual como viene el invoice. Aquí en el Commercial Invoice estaría bueno que aparte de estos atributos tenga una dirección de envío, porque este es una factura comercial, tienes un proveedor y quieres enviarle, necesitas la dirección para poder enviarle los productos. Entonces aquí como podemos hacer lo que es la herencia y cambiar la funcionalidad de esta clase heredada. Básicamente accedemos al mismo método que queremos modificar. Por ejemplo, yo quiero modificar lo que es el constructor, que es el init. Y aquí, por ejemplo, estamos haciendo lo básico de un método en las clases. Primero tenemos el self, que es el primer atributo que debe tener cada método de una clase. Estamos pasándole los atributos que requiere la clase padre y estamos utilizando un método super. Este método super hace referencia a la clase padre o a la superclase que estamos heredando. Y con esto, con la dot notation o la anotación del punto, estamos accediendo al método init y le estamos pasando lo que son los atributos que requiere la clase padre. Y aparte de eso, voy a hacer un self shipping address, por ejemplo. Y este lo quiero obtener del shipping address. Y como este es un atributo exclusivo de esta clase, lo tenemos que obtener de su constructor, shipping address. Entonces de esta forma ya tenemos aquí lo que sería un atributo nuevo para el constructor de Commercial Invoice. Pero también me gustaría modificar lo que sería el método print. Entonces yo puedo hacer un div print details y de igual forma tenemos que acceder al método super porque esto hace referencia a la clase padre. Accedemos a su método y aparte de esto quiero imprimir, pero antes de esto quiero imprimir un mensaje que diga Commercial Invoice. Así de sencillo. Entonces si hacemos la prueba, por ejemplo, además de este estándar, aquí lo que voy a hacer es utilizar ahora el print details, pero aparte de eso quiero instanciar un commercial. Entonces este va a ser commercial invoice, le pasamos otro número de factura, le pasamos el mismo Christian, que va a ser ya el vendedor, y el comprador va a ser Víctor igual, y le pasamos la misma fecha. Pero ahora el ítems va a ser, ya lo tenemos ya creado. Entonces aquí lo podemos modificar y aquí arriba también lo quiero modificar. Y si podemos ver, aquí ya se está quejando mi editor de texto, porque me está faltando pasarle un argumento más que vendría siendo el shipping address. Entonces lo podemos pasarlo como, no sé, por ejemplo, la capital de Perú, Lima. Y también podríamos hacer algo así para que se vea un poco más explícito. Podemos hacer un invoice number. Podemos hacer aquí un seller name, un buyer name, un create add items y por último el shipping address. Entonces de esta forma estamos pasándole lo que son los atributos nombrados. Entonces le estamos pasando el nombre del atributo y le estamos pasando el valor que queremos. Ahora a ese commercial invoice quiero utilizar su método print detail. Entonces guardamos, vamos a la terminal y voy a ejecutar el código a ver qué devuelve. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. Primero tenemos un invoice número 1, ¿cierto? Que vendría siendo el standard invoice. Entonces aquí tenemos invoice número 1, seller name Christian, buyer name Víctor, ítem camisa. Entonces aquí a partir de aquí ya me está imprimiendo todo el detalle de los productos que le estoy pasando. Entonces aquí ahora viene el segundo, que es el commercial invoice, que es básicamente estamos imprimiendo el texto que colocamos aquí arriba, que se lo estamos modificando al método print details, y ahora estamos imprimiendo lo que es el número del invoice, el seller, el buyer y la lista de ítems. Aquí me está volviendo un noun, debe ser por aquí alguna lógica de aquí. Entonces aparte de esto, por ejemplo, para que vean que podemos seguir modificando nuestra clase invoice, y esto va a replicarse en los demás, o inclusive si modificamos nuestra clase commercial invoice, esto no va a afectar aquí. Entonces como lo podemos hacer, básicamente a mí me gustaría que también después de imprimir esto, quiero imprimir lo que es el total. Entonces para yo obtener el total sería básicamente imprimir lo que vendría siendo el get total, self get total. Veamos si esto funciona. Lo guardamos, pero además de eso yo aquí me gustaría imprimir el shipping address. Entonces yo hago un shipping address y imprimo es self shipping address. Entonces lo tenemos que convertir en un string literal. Guardamos. Entonces aquí guardamos y volvemos a ejecutar en la terminal. Entonces aquí igual podemos ver la información. Podemos ver el invoice número 1, que es el invoice estándar. Vemos toda su información, vemos el total, que me está haciendo una suma. Y el commercial invoice me está devolviendo lo que es el shipping address, que es la de la clase commercial invoice. Entonces estamos bien. Ahora, entonces aquí antes de continuar con Electronic Invoice, me gustaría hacer algo como hacer algunas modificaciones. Por ejemplo,
Aquí no me gustaría, aquí lo que quiero hacer es, voy a agregar ciertos mensajes, colocar algo como items o details, y en el print, y aquí por ejemplo no me gustaría que haga un return. ¿Por qué? Porque no, para poder yo luego hacer esto, yo hago aquí una copia, y lo bajo porque esto me gustaría que se imprimiera en la parte de abajo. Entonces ya con eso ya no es necesario que yo haga un print de aquí, porque ya esta función se encarga de imprimir lo demás. Por eso que me está devolviendo también un none, o está retornando básicamente algo nulo. A ver qué más. Entonces empezamos a trabajar ahora con lo que vendría siendo el Electronic Invoice. Entonces, para hacerlo un poco diferente del comercio, simplemente me gustaría recibir lo que sería el tipo de formato en el que yo quiero recibir esta factura. Entonces hacemos lo mismo, hacemos un def init, pero con la diferencia de que este va a recibir formato. Y aquí la tenemos que asignar a un atributo de la clase que se va a llamar de igual forma format. Y aparte de eso, quiero modificar aquí el def del print details, porque yo quiero imprimir básicamente format to download. Entonces aquí hacemos un self.format y esto lo transformamos en un string literal, acuérdense. Y este return lo voy a eliminar. Entonces básicamente tenemos que instanciar una nueva clase, que en este caso va a ser electronic. Colocamos electronic y esto va a ser electronic invoice, y le tenemos que pasar de igual forma los atributos. Entonces el primero va a ser el número del invoice. Vamos a colocar ahora números aleatorios, la verdad. Necesito el seller, voy a colocar algo como edit. Necesito el buyer, voy a colocar algo catering. Necesito los items, que ya los tenemos. Necesitamos el create add, que voy a colocar la misma fecha. Y en este caso necesitamos el format, que voy a colocar PDF. Ahora hacemos lo mismo, hacemos un electrónico y hacemos un print details. Si vamos a tener a nuestro terminal, ya tenemos ya lo que es aquí ya tenemos lo que es la factura electrónica con el final, el tipo de formato de que se va a descargar, que va a ser PDF. Me falta agregar el mensaje de que es una boleta electrónica, que básicamente lo podemos agregar aquí bastante sencillo. Aquí mismo, antes del super, hacemos un print electronic invoice. Guardamos, volvemos a ejecutar y aquí ya lo tenemos, electronic invoice. Entonces aquí tenemos ya todo su detalle de electronic invoice, y ya con esto podemos ver que fuimos capaces de, desde una clase padre, una clase base, pudimos heredar todos sus atributos y métodos a cada una de las clases que necesitábamos heredar. Inclusive, aparte de heredarlo, no solamente eso, sino que modificamos o agregamos más atributos a nuestra clase, y pudimos ser capaces también de modificar los métodos que heredamos de la clase padre. Con esto podemos entender que la herencia es un concepto donde una subclase deriva de atributos y comportamientos de una superclase, eliminando así la necesidad de implementar nuevamente los métodos heredados por una subclase. Esto nos ayuda a reutilizar el código, ayudándonos a una mejor organización en nuestro proyecto. Sin más nada que decir, me despido y te espero en el siguiente video. Bye.